Hola, este que les habla es Jiven Alexi Hernández y bienvenidos a mi podcast La Vieja Confiable. Bueno, hoy vamos a seguir hablando un poco sobre el coronavirus, un poco más en temas mucho más generales, algo que yo pues entiendo que son un poco importantes, no ya como el episodio anterior donde pues fuimos más en detalles en lo que es el coronavirus, en la discusión de qué hacer, cómo prevenir, cómo cuidarnos, etcétera, ¿no? Ya eso pues lo hemos discutido ya. Y si usted pues está interesado en esa discusión, en esa información, pues le invito a que vaya al episodio anterior, donde ya ahí junto a Jorge Rivera, pues pude tener una discusión un poco más ponderada sobre el asunto, ya que él pues es estudiante de salud pública y sabe mejor esto, ¿no? Lo que quiero más bien es que entendamos lo que yo contemplo como el degenere dentro del gobierno de Estados Unidos, dado que está contemplando abrir su economía nuevamente y abrir el país, como lo dice Donald Trump, eh, en torno a, ¿verdad?, a poner su vida de las personas en peligro. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos también a hablar un poco sobre las medidas que se están tomando, o lo que se ha tomado el Congreso, lo que está discutiendo esta semana el Congreso para responder a los efectos de la crisis económica y mirar un poco lo que ha pasado en América Latina o la respuesta que ha habido en América Latina a esta crisis. Así que nada, esas son las tres cositas que quiero que discutamos un poco hoy. Así que nada, aquí empezamos. Bueno, como saben, algo que he hecho referencia en las últimas semanas ha sido lo que yo entiendo que es uno de los efectos más importantes de toda esta crisis sobre el coronavirus, es cómo el COVID-19 ha enaltecido o ha hecho énfasis, hincapié en los estragos de la desigualdad económica, ¿no? Y ha hecho más que evidente los privilegios de unos sectores sobre otros. Esta semana me parece a mí que ha sido una de las peores aquí en los Estados Unidos, porque hemos visto cómo no tan solo el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, pero varios otros panelistas y políticos conservadores han tentado con la idea, como decía anteriormente, de reabrir la economía, porque según las palabras de Donald Trump, el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Ahora, la controversia grande comenzó cuando el vicegobernador del estado de Texas, llamado Dan Patrick, argumentó en una entrevista televisada en la cadena Fox News que las personas mayores como él tiene 70 años, o va a cumplir 70 años, se descuidarían a ellos mismos, ¿no? Pero que no podemos seguir sacrificando al país con las restricciones que se han impuesto para contener al coronavirus, a la pandemia. Según Patrick, él está dispuesto a morir para reactivar la economía y que hay muchos como él que están igualmente dispuestos a morir. Escuchemos esta brillantez de este individuo, ¿no? Living in fear of is what's happening to this country. And you know, Tucker, no one reached out to me and said, as a senior citizen, are you willing to take a chance on your survival in exchange for keeping the America that all America loves for your children and grandchildren? And if that's the exchange, I'm all in. And that doesn't make me noble or brave or anything like that. I just think there are lots of grandparents out there in this country, like me, I have 6 grandchildren, that what we all care about and what we love more than anything are those children. And I want to, you know, live smart and see through this, but I don't want the whole country to be sacrificed. And that's what I see. I've talked to hundreds of people, Tucker, and just in the last week, and making calls all the time. And everyone says pretty much the same thing, that we can't lose our whole country. We're having an economic collapse. I'm also a small businessman. I understand it. And I talk with business people all the time, Tucker. And my heart is lifted tonight by what I heard the president say, because we can do more than
one thing at a time. We can do two things. So, my message is that let's get back to work. Let's get back to living. Let's be smart about it. And those of us who are 70 plus, we'll take care of ourselves, but don't sacrifice the country. Don't do that. Don't ruin this great American dream. So you're basically saying that this disease could take your life, but that's not the scariest thing to you. There's something that would be worse than dying. Yeah. And look, I'm going to... Pero bueno, seamos realistas, ¿no? O sea, Dan Patrick, aunque como tiene 70 años, evidentemente lo pone en uno de los altos grupos de riesgo, su posición socioeconómica reduce las posibilidades de incluso contagiarse de dicha enfermedad. O sea, actualmente ser vicegobernador tiene una compensación de $9,612 mensuales. Mientras que la persona promedio en Texas, ganando un mínimo salarial de $7.25 la hora, gana mensualmente $1,160 al mes. O sea, que hay una diferencia de alrededor de $8,500 entre uno y el otro, ¿no? Así que la realidad, ¿verdad?, de esta diferencia salarial, nada más te dice que esta disparidad es una disparidad no tan solo en dinero, pero es también en accesos médicos, en poder aislarse, en trabajar desde la casa, en poder comprar medicinas, o que te las compren, ¿verdad? Y tú poder no tener que salir a la farmacia o al supermercado, o sea, entre otras cosas. Recientemente estaba escuchando un podcast de USA Latinos donde estaban discutiendo precisamente esto, cómo las personas más desventajadas al final de cuentas son inmigrantes, e inmigrantes no documentados, que la vasta mayoría de ellos están trabajando en el sector del servicio, o sea, trabajando en las farmacias, de cajeros, trabajando en los supermercados, son las personas que trabajan en almacenes, etcétera. Personas que tienen que salir a la calle porque si no, no cobran. O sea, que son estas personas las que realmente están desventajadas. Muchas de ellas son mayores de edad, son alto riesgo, pero tienen que salir a la calle. No tienen de otra. Y según Dan Patrick, estas personas están más que dispuestas a morir con tal de que la economía subsista, según él. Una maravilla, ¿no? Esto es sin contar que Dan Patrick, en su historial profesional ¿verdad?, en el espacio privado, tiene un valor neto aproximado de $25 millones. Entendamos, este individuo, cuando está hablando de muertes, él no está hablando sobre la de él. Él no se va a morir por el coronavirus. Él más seguro no está cerca de nadie que tenga el coronavirus. Se va a morir usted. Se va a morir la familia suya. Esas son las personas que se van a morir. Cuando hablan de matar a gente, no matar a gente, dejar morir a personas, somos nosotros, las personas que estamos manos privilegiadas. Es más, yo estoy dentro de un espacio de privilegio. Son personas que están en peor situación que las mías, ¿no? Que son personas que realmente están vulnerables a la realidad porque viven en una condición socioeconómica que no les permite tener unos accesos a hospitales, a medicina, a tratamiento, a aislarse, ¿no? Vivir de la cuarentena. No todo el mundo puede. Patrick, individuos como él, que abogan por esta reapertura de la economía, de esta reapertura del país, ¿verdad? Y que pues tener los costos necesarios de la vida. Lo que están, ¿verdad?, perdiendo es dinero si la economía sigue en retroceso. Y por eso abogan por la posibilidad de dejar personas morir, por tal de que la economía se restablezca. He aquí lo que yo entiendo que es el epítome de la bancarrota moral de nuestros gobernantes. De igual forma, tenemos a Donald Trump, quien ha tenido un constante vaivén en esta actitud o en su forma de responder a esta crisis, ¿no? Donde a veces lo trata como si no fuese nada importante, luego lo trata como algo importante cuando se asusta y luego revierte otra vez a no importarle. Dado que su único logro, ¿verdad? Y aquí es donde es que esto varía bastante. Dado que su único logro antes de que la pandemia existiera era mantener la economía que ya venía, ¿verdad?, en términos generales, en crecimiento y bollante, era mantenerla en esta forma. Su mayor temor es que la economía se vaya a la mierda. Y si la economía se cae, ¿verdad?, y sigue cerrada y sigue decayendo, pues posiblemente caen las de él, ¿verdad?
su reelección, sus posibilidades de reelección son cada vez menores. Por ende, esta semana el individuo escribió un tweet muy interesante y lo cito y dice: The lamestream media, ¿no? Esto haciendo referencia, ¿verdad?, a los medios de comunicación y noticiosos, donde él tiene una crítica constante porque they call his bullshit. The lamestream media is the dominant force trying to get me to keep our country closed as long as possible in the hopes that it will be detrimental to my election success. The real people want to get back to work ASAP. We will be stronger than ever before. Cuando se le confrontó recientemente en una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre este tweet, esta fue su respuesta. Escuchemos. Mr. President, you tweeted earlier linking the closing of the country to your election success in November. Is this Easter timeline based on your political interests? What do you mean by my election success? No. You tweeted, you said that the media wants the country to remain closed to hurt your odds No, of I think being the reelected. media, the media would like to see me do poorly in the election. I think Lawmakers and economists on both sides of the aisle have said that reopening the country by Easter is not a good idea. What is that plan based on? just so you understand. Are you ready? I think there are certain people that would like it not to open so quickly. I think there are certain people that would like it to do financially poorly because they think that would be very good as far as defeating me at the polls. And I don't know if that's so, but I do think it's so that there are people in your profession that would like that to happen. I think it's very clear. I think it's very clear that there are people in your profession that write fake news. You do. She does. There are people in your profession that write fake news. They would love to see me for whatever reason because we've done one hell of a job. Nobody's done the job that we've done. And it's lucky that you have this group here right now for this problem, or you wouldn't even have a country left. Okay. Go ahead, Mr. President, two questions. The first on one. Tengamos algo claro. Hace unos meses, el temor de muchos era si el presidente había cometido traición a la nación y tratado de robar las elecciones con intervención de manos extranjeras. Ahora, el miedo de muchos y muchas es si el presidente nos va a dejar morir o dejar morir a miles con tal de revivir el espejismo de una economía boyante mientras ignora las súplicas por suministros de Estado de Nueva York, mientras ignora los informes de los expertos de que esto va a tomar tiempo y requiere más recursos, y mientras ignora la verdadera pregunta moral y lo que es su única respuesta, que te indica que la vida de las personas es mucho más importante que mantener una economía activa y ganar una maldita elección presidencial. Las personas sí, ¿verdad?, quieren regresar a trabajar, pero no se quieren morir. Las personas sí quieren volver a sus vidas normales, porque estar en cuarentena no es lo que la gente hace en su día a día. La gente quiere poder salir y saber, ¿verdad?, con la certeza, de que no se van a contagiar de una enfermedad que los puede matar. Eso es lo que la gente quiere. Pero con tal de morirse, la gente prefiere quedarse en la casa, según yo, ¿verdad? Al menos eso es lo que yo hago. Yo me quedo en self-quarantine y salgo solamente cuando es necesario. Igual mi hermana. Pero, again, nosotros estamos en este espacio de privilegio que no mucha gente tiene. Según la CNN, las muertes por el coronavirus en los Estados Unidos ha llegado a sobre 1,000 personas y sobre 65,000 personas han sido infectadas. Algunos otros números, otras cifras dicen 75,000. Números que los expertos estiman que seguirán aumentando en las próximas semanas y meses si el gobierno no toma las medidas necesarias. Un reporte de la Organización Mundial de la Salud, o el WHO, advirtió que los Estados Unidos se podría convertir en el nuevo epicentro de la pandemia. Esto se debe a que en solo 28 estados hay cierres o cuarentenas restrictivas, mientras que en muchos estados, como aquí en la Florida donde yo vivo, es como si no estuviese pasando absolutamente nada. Todo esto mientras que otros países han tomado medidas drásticas para contener la propagación de la pandemia, causando así que los números de infectados y de muertes se normalicen e incluso comiencen a disminuir, mientras que los Estados Unidos se mantienen cada día incrementando. Aquí en la Florida, técnicamente casi todos los días hay sobre 200 casos nuevos reportados. Acá han actuado en la Florida como si aquí no estuviese pasando nada. Y esto es esencialmente una bomba de tiempo, porque aquí más de un tercio de la población es ¿verdad?, de edad avanzada. La otra parte es joven que viene de vacaciones a la Florida,
muchos jóvenes pueden ser portadores de esta enfermedad, así que están poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de personas por este espejismo nuevamente de mantener las cosas calmadas, de que los mercados no se vuelvan a alborotar y poder todos estar bajo control, ¿no? Esa idea ilusa del control. Así que, en conclusión sobre esto, ¿verdad? Esta respuesta antagónica e inmoral de los gobernantes, yo lo que puedo decir es que estar vivo en los Estados Unidos jamás había sido tan peligroso. Porque lo que están haciendo esencialmente es jugando con nuestras vidas con tal de que los mercados y que el dinero de los inversionistas y la gente multimillonaria no siga decayendo. Es real, ¿verdad? Y es triste saber que la economía, posiblemente no hay una economía efectiva, productiva, a la cual regresar luego de esta crisis. Pero, ¿de qué nos vale si vamos a terminar matando a la gente si queremos regresar ahora? ¿No? Es como leía los otros días en Facebook un post que decía, ¿verdad? Qué curioso que los mercados se están volviendo todos alocados y en crisis cuando no ha habido un desastre natural, sin los edificios caer, sin la infraestructura destruida. Es como si las vidas fuesen las personas, fueran el motor que realmente activa y moviliza nuestra economía, nuestras industrias y nuestros países. Y cuando miramos a personas como Trump o como Dan Patrick o como otros individuos que están elevando esta posibilidad de reabrir la economía, reabrir el país y actuar como si nada estuviese pasando, te presenta a ti, ¿verdad?, los reales problemas que hay fundamentales en nuestros gobiernos, nuestros políticos y en nuestra sociedad, si en verdad esto se logra hacer. Así que esto es cada día más y más peligroso. Ahora, como una de las medidas que se han hablado para responder a esta crisis, ¿verdad?, y mitigar los efectos del coronavirus, de la pandemia, el Congreso ha tocado, ¿verdad?, en negociaciones entre ambos partidos para tomar un paquete de estímulo, ¿verdad?, y respuesta que ha sido el más grande en la historia de los Estados Unidos, que totaliza alrededor de $2 trillones. Entonces, esto pues aún está siendo en debates y discusiones, aunque anoche, ¿verdad? Estoy grabando hoy jueves 16 de marzo, pero aunque anoche, ¿verdad? Se logró pasar en el Senado, que aún ha pasado, no se ha convertido en ley. Entonces, pues hay una serie de preguntas y dudas que han surgido y la CNN pues hizo una muy buena recopilación de algunas de ellas y las posibles respuestas que hay. Algunas de ellas pues yo tuve que complementarla con otros sources, pero pues quería también utilizar para poder aquellas personas que puedan tener un poco de duda sobre qué es lo que está pasando con esto, pues cómo responder, ¿no? Y cómo estar un poquito más informados sobre la situación. Una de las preguntas que hay es cuándo y cómo recibiremos el dinero. Pues miren, se espera que para abril 6, eso es lo que dice la administración de Trump, pero muchos expertos están escépticos de esta fecha, dicen que no es realmente viable, pero Trump y su administración dicen que sí, que el secretario del Tesoro, etc., dicen que sería para abril 6, pero vamos a ser realistas, Donald Trump también dice que quiere abrir el país, reabrir el país para Pascua, so who the hell knows. La forma en que se recibirá ese dinero pues aún no ha sido claramente determinada. Las especulaciones están en que sería a través de un pago directo, un depósito directo. Así que vamos a ver qué pasa. Eso lo sabremos en estas próximas semanas cuando ya se constituya completamente en ley. Otras preguntas que hay es que si hay ayudas para pequeños negocios. Y la respuesta es sí. La medida asegura una cantidad de 350 mil millones de dólares en préstamos para pequeños negocios y entidades, sin fines de lucro, que estas pues tengan 500 empleados o menos. Los negocios pueden recibir hasta 10 millones de dólares en préstamos para sufragar gastos salariales de los empleados, hipotecas, pagos de préstamos, entre otros gastos que tengan que ver, ¿verdad?, con la operacionalidad de su compañía, no para echársela en bolsillos de ellos en revenue. Y se establece que si ese dinero es utilizado de manera apropiada para estos propósitos, pues puede ser perdonado en un futuro, ¿no? Pero eso ya está, hay que verlo. Otra de las cosas que se ha dicho es que este dinero pues, se va a determinar basado en las planillas o el reporte de impuestos y de ingresos que usted le dé a Hacienda aquí o al Departamento del Tesoro en los Estados Unidos o el IRS más bien.
Y después esto, verás por cuál se va a dejar basarse. Entendamos que primero que todo, el plan determina que las personas que ganen $75,000 netos o menos recibirán una totalidad de $1,200, un solo pago. Entendamos que hay otras personas dentro del Congreso, por ejemplo, Bernie Sanders, que ha establecido o ha querido que se imponga lo que sería un Universal Basic Income o algo similar a. Si no sabe lo que es, vaya episodios más atrás, ahí está, pero esencialmente sería esto un pago mensual, pero él propone $2,000 hasta que la crisis termine. Evidentemente, estas son medidas un poco más agresivas, por decirlo así, y obviamente mucho más costosas. Y pues estamos hablando que hay un gobierno compartido y pues esto no iba a pasar. Una idea con eso no iba a pasar. Que estamos hablando de un pago solo, un solo pago de $1,200. Y si usted tiene menores de edad en su hogar, pues estaría recibiendo $500 extra por cada menor. O sea, que si hay una pareja que tiene dos menores, esta familia, y reciben dentro de la brecha que hay, reciben menos de lo que se estableció económicamente ahí, pues están recibiendo alrededor de $3,400. Así que tengamos eso presente, ¿no? Ahora, ¿bajo qué planillas? Bueno, pues si usted sometió las del 2019, pues la del 2019. Si usted no ha sometido esa, pues la del 2018. Si usted tampoco ha sometido esa, pues usted tiene otros problemas más grandes que recibir $1,200. Porque usted tiene ya problemas con el IRS. Así que esos ya son otros aguas en las cuales yo no pienso entrar. La medida incluye algo sobre préstamos estudiantiles. Lo que quiero referir con esto, entendamos. Otra de las cosas que se han discutido o que se han propuesto, particularmente ciertos a las progresistas dentro de la Cámara de Representantes del Congreso, han hablado sobre perdonar la deuda total o al menos hasta $30,000, algunos $10,000. Se ha tocado distintos temas y posibilidades. Ahora, esta medida que se está pasando no tiene nada que ver con eso. Lo que esto busca es que las personas que tienen préstamos estudiantiles recibirán una suspensión de pago hasta octubre. O sea, yo, si estuviese pagando mi préstamo estudiantil, que entiendo que todavía no he empezado, y si empezó, tengo un problema serio con mi crédito, pero se supone que no he recibido ningún tipo de alerta sobre esto. Se supone que yo tengo, si empezaba ya, pues empezaba en octubre. Y cualquier interés que se acumulase en ese periodo se iría entonces a ser borrado. Y entonces pues luego funciona normal, pensando en que en octubre pues las cosas estén mejor o más normalizadas. El acuerdo también permite que los estudiantes mantengan cualquier dinero que su beca-Pell o préstamo le haya dado hasta el momento, o sea, no tiene que devolverlo, y evita que también usted sea penalizado si usted ha tenido que dejar la escuela o dejar la universidad por cualquier razón, debida también más bien directa por el coronavirus, pues evita que usted no sea elegible en un futuro para alguna beca o algún préstamo. Otra pregunta que se ha habido mucho es sobre si los estudiantes, todos los estudiantes que están a tiempo completo o parcial serán elegibles para este programa. Y pues no está del todo claro, pero lo que se presenta, o se entiende, es que si usted no es dependiente de nadie, pues sí, usted recibirá ese cheque. Si sus padres lo reclaman en sus, ¿verdad?, impuestos y en sus gastos, pues se entiende que no. Así que estén más claros pendientes, pero si usted es dependiente de alguien, se supone que no, y igual me toca caer entre los retirados. Si usted es una persona retirada y nadie lo está reclamando como dependiente, pues se supone que usted, y su ingreso anual es por debajo de $75,000 o alguna de las otras reglas que hay, pues entiende que usted sí lo recibirá. Si alguien le está reclamando como un dependiente, pues entiende que no. Ahora, si usted caería como un niño, o sea, lo que yo no estoy claro, ¿verdad? Y no quiero entrar en estos detalles, no quiero confundirlos a ustedes, o hay que buscar más información y si la tengo la compartiré. Lo que yo no tengo claro es si hace referencia cuando habla de $500 extra, que es lo que estaba mencionando, si es referente verdaderamente a menores de edad nada más o si se extiende también a dependientes. Si alguno de ustedes que está escuchando esto sabe esto, me lo puede enviar o aclarar y yo pues se lo comparto con las demás personas en las redes sociales. Así que eso también cae dentro de las personas retiradas, pues si usted es dependiente de alguien se supone que no reciba ningún tipo de dinero. Ahora, retomando un poco, yendo un poco para atrás en cuanto a la elegibilidad de esto.
Entendamos que aparenta, ¿no? Yo no he leído la letra del proyecto, tiene sobre 800 palabras, para las 800 páginas. Si usted tiene, ¿verdad? Se supone que se entiende que si usted gana más de $35,000, no es elegible, eso era lo primero que había salido, pero aparentemente, según otros reportajes, hay un tipo escalonado donde el total que se va a dar son $75,000 y hay una brecha más alta de ingreso que sería la que usted recibiría nada. O sea, que es posible que, por ejemplo, para aquellas personas que no tienen hijos y la cantidad que se supone que se desaparezca para usted recibir algún tipo de dinero, ayuda del gobierno, sea $99,000 y si está casado, $198,000. Una brecha enorme, pero vale. ¿Qué quiere decir con esto? Que según lo que yo estoy entendiendo de los reportes es que entre $75,000 y $99,000 hay distintas categorías para usted recibir una cierta cantidad de dinero. O sea que es posible que usted aún, si tiene $75,000 o más, si usted gana 80,000, es posible que usted reciba aún todavía una cantidad de dinero, pero no sea 1,200. Eso fue lo que yo pude entender. Again, hay que tomarlo con pinzas, pero esto fue lo que yo pude comprender sobre los reportes que han hecho alrededor de algunos medios. Así que estemos más pendientes sobre esto. Esto todavía esta semana entiendo yo que se va a definir concretamente lo que es este proyecto de ley y qué es lo que va a componer. Pero esencialmente como política lo que está implementando es eso, ¿no? Esto pues había mucho debate porque se quería, entiendo que también dentro de unas negociaciones que se dio, es para que haya como un controlador independiente que sea el que maneje este dinero en el Departamento del Tesoro. Y de igual forma, se supone que hay un comité ahora en el Congreso que también esté lidiando con estos préstamos y este dinero que se está dando. Porque quieren saber a quién se está dando dinero y qué están haciendo con ese dinero, ¿no? Porque en veces pasadas, donde se han hecho bailouts y cosas como esas, pues lo que han hecho es para comprar atrás sus stocks o cosas como esas, y ellos pues esencialmente lucrarse el dinero en vez de ir a ayudar a las personas que lo necesitan y a las compañías que lo necesitan. Así que, en resumen, ¿verdad? Eso es lo que hay en cuanto a esa medida. Ahora, esto que voy a hablar ahora más bien es un elemento descriptivo, no tanto analítico, donde voy a hablar un poco sobre cómo América Latina ha respondido a esta crisis. Y lo que quiero hacer esencialmente es ir país por país y pues dar un pequeño resumen de lo que han hecho, ¿no? De cuántos son los reportados, cuántos muertes y qué han hecho en cuanto a medidas que han tomado. Porque si retomamos lo que yo dije al principio, de que se entiende que Estados Unidos va a ser el nuevo epicentro de esta pandemia por su respuesta tan laxa a esta crisis, pues yo quiero entonces que lo pongamos en comparación con los otros países de nuestra región, particularmente al sur de los Estados Unidos, y cómo han respondido. ¿Ok? Entonces, pues eso es lo que quiero ir esencialmente, ir país por país y entender lo que han hecho para mitigar esta crisis. Empezamos, ¿verdad? Esto va a ser más o menos por orden alfabético. Argentina. Pues Argentina fue el primer país de América Latina en reportar la presencia del coronavirus. Actualmente reportan tener 502 casos de contagio y 8 muertes por el virus. Entendamos que estos números al momento en que usted lo está escuchando puede que ya no sean reales. Esto cambia cada día. Esto a veces minuto a minuto son números muy distintos. Al momento en que yo pude grabar este episodio, estos fueron los números que pude conseguir. Así que tanto para Argentina como para el resto de los países, tengamos esto, ¿verdad? Entendamos que lo que se entiende es que van a ser números más altos, nunca números más bajos. Las medidas que han tomado en Argentina hasta el momento ha sido implementar una cuarentena obligatoria hasta el 31 de marzo, la suspensión de clases, cierre de fronteras, la suspensión de vuelos por 30 días provenientes de áreas específicas y la autorización de una serie de licencias especiales para ciertos grupos, ya sea por edad y enfermedad, y que pertenezcan a algún sector público del servicio. Estas son licencias para poder salir de trabajar, dejar de trabajar, quedarse en sus casas, etcétera, y que puedan seguir siendo pagados, ¿no? También esto ha venido con estímulos económicos, etcétera. Así que eso ha sido Argentina. En Bolivia, Bolivia declaró un estado de emergencia sanitaria. Actualmente reportan 39 casos y no han reportado ninguna muerte hasta el momento en que yo estoy grabando este episodio. Cerró fronteras y suspendió vuelos internacionales. Aplazaron las elecciones que estaban previstas para este próximo 3 de mayo. Si recordarán, para octubre, hubo una revuelta ya en las elecciones que hubo en Bolivia, donde terminó entonces el entonces presidente Evo Morales saliendo de la presidencia y actualmente pues hay una presidenta interina.
pues se supone que esto se desilucidase ahora en mayo con unas nuevas elecciones presidenciales, pero se van a tener que posponer, pues evidentemente quieren evitar que haya la conglomeración de personas y que se continúe propagando esto, particularmente con un país donde hay tanta pobreza, tanto falta de recursos y que actualmente lo que hay son 39 casos nada más, o hay que evitar a toda costa lo que sea posible para que se siga propagando. Brasil es el país más poblado de la región y donde se reportan más contagios, personas contagiadas al momento. Al momento de reportar esto, se reportaban 2.536 casos y de ellos 60 muertes. Ellos pues cerraron las fronteras, pero las medidas más drásticas se han tomado a niveles regionales. El presidente Bolsonaro ha sido un individuo extremadamente irresponsable, escéptico sobre esta crisis. Ha llevado a que muchas personas reclamen su renuncia. Ha sido un irresponsable de primera. Verdaderamente es un riesgo para el país. Para mí me parece que él como individuo es un riesgo nacional, un problema de la seguridad nacional, más allá del COVID, porque, o sea, es lo que significa tener un gobernante tan irrespetuoso a la vida, tan irrespetuoso a su mandato para presidir, con sus teorías de conspiración y ser tan irresponsable al no querer ver la seriedad de esto, dado a la infraestructura de su país, o sea, y la pobreza igualmente, y la población, o sea, verga, o sea, es un paso de irresponsabilidad masivo y nunca debió haber sido electo de entrada, ¿verdad? Y perdonen por lo parcializado y lo sesgado en contra de él, pero es que es la verdad. Pero bueno, eso es lo que ha pasado en Brasil. Chile, se decretó un estado de excepción por catástrofe que durará unos 90 días. Entró en la fase 4, o sea, la más grave, según la WHO. Reportan unos 1.142 casos y hay alrededor de 3 muertes. Cerraron todas las fronteras. El estado de excepción contempla el cierre de comercios no esenciales y el despliegue de las fuerzas militares para garantizar la seguridad de los hospitales y garantizar las medidas de aislamiento y cuarentena. Se prohibió la visita a centros de adultos mayores por 30 días, o sea, ciclos de ancianos. Cancelaron las clases y se aplazó para octubre un referendo para un posible cambio a la Constitución. Yo no sabía que eso estaba ahí, presumo que tiene que ser en respuesta a las protestas que hubo el año pasado, pero qué constituye ese referendo no lo sé, lo buscaré estas medidas luego de grabar este episodio. En cuanto a Colombia, actualmente están bajo una cuarentena en 19 días, se reportan 470 casos y 4 muertes. Se decretaron 3 días de estado de emergencia, cierre de todas las fronteras, se prohíben los vuelos internacionales por 30 días, cierre de escuelas y universidades y cierre de restaurantes y bares. Costa Rica cerraron todos los centros educativos, reportan actualmente 201 casos y 2 muertes. La suspensión de viajes al extranjero para empleados públicos, se prohibió la circulación de vehículos de 10 de la noche a 5 de la mañana y cerraron bares, casinos, discotecas y teatros. Cuba tuvo la suspensión de clases por un mes. Reportaron hasta el momento 57 casos y 1 muerte. Cerraron viajes al exterior. Se suspendieron el transporte público entre provincias y los turistas deberán mantenerse en sus hoteles. En el Ecuador decretaron un estado de excepción. Reportan 1.211 casos y 29 muertes y aparentemente esto es una crisis que sigue aumentando porque no están siguiendo las órdenes adecuadas. Esto inclusive llevó, el gobierno, la ministra de la Salud terminó renunciando porque decía que el gobierno no le ha dado los fondos necesarios para atender la crisis. Tuvieron un toque de queda de 9 de la noche a 5 a.m. y prohibieron la salida del país de gel desinfectante, de mascarillas, jabones y otros recursos necesarios para contener la crisis. El Salvador, desde el 11 de marzo, el país está bajo una cuarentena de 21 días. Han reportado actualmente más que 13 casos y no hay ninguna muerte. El presidente ofreció la postergación de pagos de agua, energía eléctrica, telefonía, internet y así como los créditos financieros y de bienes. Hay una cuarentena obligatoria de todas las mujeres embarazadas y personas mayores de 60 años. Y hay una alerta roja que desplegó 2.000 soldados a proteger las fronteras, prácticamente las áreas donde son como no visibles o ciegas, dicen ellos.
Ahora bien, quiero tomar un poco, Ernesto, quiero aquí hacer una aclaración bien importante sobre El Salvador. Recientemente yo he visto mucho en Facebook y en otros medios que ahí está como que se ha enaltecido más bien esta figura de Nayib Bukele, ¿no? Por unos comentarios, ¿verdad? O un mensaje que salió de él, esencialmente hablando sobre la crisis y su respuesta. Hemos suspendido por 3 meses los pagos de luz, los pagos de agua, los pagos de teléfono, los pagos de internet, los pagos de cable, los pagos de alquiler, los pagos de bancos, los pagos de tarjetas de crédito, los pagos de hipoteca. Entonces no hay pagos. Los pagos de las casas de ventas, de almacenes de ventas de electrodomésticos, los pagos de automóviles, los pagos de motocicletas, todos esos pagos están suspendidos. Hay una moratoria legal de 3 meses, es decir, no tiene que preocuparse por pagar nada de eso. Entonces alguien va a decir, bueno, pero ¿cómo compro mi comida y la comida de mi familia? Bueno, usted va a recibir el mismo salario, en el caso de las personas que reciben salario, y con eso lo puede comprar. Máxime ahora que no va a tener que pagar alquiler, luz, agua, teléfono, internet, cable, etcétera, tarjeta, etcétera. Y si no recibe salario, pues no va a pagar todo eso tampoco, pero va a tener que comprar comida y puede decir, bueno, pero yo vendo ropa en la calle, ¿y cómo voy a hacer? O yo hago caricaturas en el parque, ¿cómo voy a hacer? O yo salgo a vender lo que puedo en el día, ¿cómo voy a hacer? Bueno, usted va a recibir $300 en su hogar para que pueda comprar comida. La transferencia, las formas de transferencia se van a definir en los próximos días. Nuestro equipo está trabajando ya se habló con la banca. Esto ha llevado a que mucha gente, ¿verdad?, está diciendo, no, esta es la forma de gobernar, esto es un buen gobernante, esto es un buen líder, etcétera, ¿no? Yo tengo mis problemas con este individuo por varias razones. Dentro de ellas está la siguiente. En febrero, desde que él entró, él no lleva un año todavía acá en su mandato. Desde que él entró a la presidencia, él ha estado atacando, o más bien tratando de atacar el problema de la criminalidad, que es uno de los problemas más graves que hay en la sociedad en El Salvador, ¿no? El problema de violencia y de gangas, etc. Y él ha querido implementar proyectos que han sido mucho más militarizados de lo que se ha hecho anteriormente. Medidas que evidentemente se ha entendido que no son funcionales. Aún así, él está buscando medidas para poder implementar estos proyectos que él tiene y poder comprar el armamento necesario. En legislatura, dado que no está de su partido, eso que él está esencialmente con un gobierno partido donde la oposición controla la legislatura, él presentó unos proyectos de ley que ellos estaban en contra de esos. Él los convocó a una asamblea especial, ellos no asistieron y él convocó a la población a la insurrección y luego se presentó en el cuerpo legislativo con los militares y fuerzas de choque y se metió a la fuerza en el pleno legislativo. Y luego de eso hizo una oración, dijo que Dios le había dicho que tuviera paciencia y se fue y se le están yendo las cosas fuera de la mano. Esto, dado el historial que hay de gobiernos militares, de violación a los derechos humanos en El Salvador, y particularmente donde hubo una guerra civil que terminó en un acuerdo de paz a principios de los años 90, esto revirtió todo ese historial para muchas personas y esto llevó grandes denuncias por la comunidad internacional y por individuos dentro del mismo Salvador por el potencial, ¿verdad?, de ser una violación a las propias instituciones democráticas dentro de un país que tiene una democracia frágil en sí misma. Así que cuando usted esté compartiendo mensajes sobre Nayib Bukele, tengamos cuenta, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo y cómo estamos enalteciendo esta figura, porque las tendencias de su gestión de gobierno han sido muy, muy pobres. Guatemala. Se prohibió el ingreso de extranjeros por 2 semanas, se decretó el estado de calamidad pública y alertas máxima para destinar un fondo inicial. Se establecieron 30 millones para atender la llegada del virus y reportan actualmente entre 24 casos y solamente una muerte. Haití, este país lo tengo arreguindado el corazón. El 19 de marzo se convirtió en el último país de la región en reportar la llegada del virus. Declaró un estado de emergencia, cerró sus fronteras,
Áreas de conglomeración públicas están cerradas. Estableció un toque de queda de 8 p.m. a 5 a.m. y reportan 8 casos y ninguna muerte. Honduras tiene cierre de fronteras al tránsito de personas. Las personas que vengan de países con alta incidencia deberán permanecer en cuarentena domiciliaria por 14 días. Cancelaron las escuelas y eventos deportivos, culturales y sociales. Suspendieron las visitas a las cárceles y reportan actualmente más que 52 casos sin ninguna muerte. México ha sido un extremadamente irresponsable igualmente. Ha sido uno de los peores en atacar esta situación. Suspendieron el pase fronterizo entre Estados Unidos y México. No ha estado ningún vuelo para ninguna parte del mundo. El ejército y marina fueron movilizados para establecer planes de contingencia y apoyo a la población. Ya México está en la fase 2. La suspensión de clases por un mes. Revisión aleatoria a personas que provienen de viajes y cruceros internacionales. Pero reportan 475 casos y 6 muertes. El mismo presidente ha sido parte de eventos masivos, de gran aglomeración de personas. Te digo, o sea, ha sido extremadamente irresponsable. También está con la misma retórica de Donald Trump sobre la economía. Y es entendible, nadie quiere, ¿verdad? Nadie quiere ver la economía de su país destrozada. También hay mucha informalidad en México, muchas personas pobres, muchas personas que tienen trabajos de servicio, personas que simplemente tienen que ir a la calle a trabajar. Y si no hay los recursos para ellos, pues o salgo a trabajar y como, o me quedo en mi casa y no como. Entonces es una situación crítica la que hay. Es entendible el deseo de no querer reprimir la economía o acabar con la economía como esté, pero estás poniendo en riesgo la vida de todo el mundo. Así que eso es lo que está pasando en México. En Nicaragua, otro igual que no ha puesto ninguna medida preventiva. Este es otro irresponsable más. Dicen estar preparados para atender las contagios. Y el pasado fin de semana, el presidente Daniel Ortega convocó una marcha ciudadana en Managua llamada Amor en tiempos del COVID-19. Esto para mí es una completa locura. Solamente han reportado 2 casos. Pero para mí lo que es México y Nicaragua están haciendo referente a la locura y a los miedos que a veces la gente tiene con los gobiernos de izquierda, con esta estupidez. Pero también estos 2 hombres ya de por sí son individuos ya contenciosos en sí mismos y han hecho y dicho cosas que hay que tomarlas con pinzas siempre. Panamá restringió la entrada extranjera desde el 16 de marzo, suspendió los vuelos internacionales por 30 días, cierre temporal de los establecimientos comerciales en todo el país, excepto el supermercados, farmacias, centros médicos, establecimientos para la venta de productos de salud, así como combustible y alimentos. Decretaron estado de emergencia nacional y reportan actualmente 558 casos y 8 muertes. Paraguay tuvo el cierre parcial de sus fronteras, cierre de escuelas y cualquier evento masivo, cancelaron todos los vuelos a Europa y reportan 41 casos y 3 muertes. Perú está en cuarentena general y obligatoria desde el 15 de marzo, creo que fue el primer país en así hacerlo. Cerró la frontera por 15 días, postergaron el inicio del año escolar hasta el 13 de marzo, entiendo que iba a ser el 16 de marzo, y reportan actualmente 480 casos y 9 muertes. República Dominicana, vecinito de Puerto Rico, se decretó un toque de queda en todo el país de 8 p.m. a 6 a.m., la suspensión de vuelos provenientes de Asia, Europa, China, Corea e Irán por un mes, desde el 16 de marzo. Está la prohibición de cruceros en todos los puertos, cierre de todas las instituciones educativas y reportan actualmente 392 casos y 10 muertes. Uruguay, el 13 de marzo cerraron las escuelas por 2 semanas, decretó una emergencia sanitaria. El 20 de marzo suspendieron vuelos provenientes de Europa, cerraron fronteras con Argentina. Toda persona que provenga de países con alta incidencia tiene que someterse a una cuarentena de 14 días y reportan 217 casos sin ninguna muerte. Venezuela decretó cuarentena en todo el país, suspendió casi por completo los vuelos al exterior. Cuarentena obligatoria a todo viajero proveniente de Europa que ha llegado en marzo. Las clases fueron suspendidas, así como los eventos deportivos, y se prohibieron las concentraciones en los lugares públicos. Se instruyó a los restaurantes a solamente preparar comida para llevar. Se suspendieron actividades en bares y discotecas y declararon el sistema sanitario en emergencia permanente.
Al sol de hoy reportan unos 106 casos. Y ahí está la lista de todos los países de América Latina y cómo han respondido. Hasta aquí lo voy a dejar, ¿no? Yo lo que quería hacer con esto era simplemente que entendiésemos un contraste de lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que está pasando en América Latina. O sea, que esta visión a veces que tenemos de superioridad en Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo en América Latina, tenemos gobiernos que realmente han tomado acción y han querido responder de manera lo más adecuada posible dentro de sus escasez a veces de recursos para poder contener la crisis. Yo realmente me alarmo por lo que está pasando aquí y me parece que con esto que acabo de decir, con las excepciones, ¿verdad?, de Brasil, México, Nicaragua, etcétera, que han sido, ¿verdad?, casos excepcionales dentro de la norma de lo que ha pasado en la región, me parece que hay evidencia más que clara que Estados Unidos ha sido extremadamente irresponsable en cómo ha querido responder. Otro día estaba viendo una discusión entre una amiga mía que está en Argentina y una persona que estaba peleándole porque ella había dicho que se iba a quedar en Argentina un tiempo más porque estaba más segura ya que lo que estaba aquí en los Estados Unidos por la respuesta, que ha sido mucho más efectiva ya que lo que ha hecho aquí en Estados Unidos. Y aquí le estaba criticando y debatiéndole porque no, porque Estados Unidos supuestamente ha hecho una buena respuesta, pero no es cierto. O sea, los números dicen todo lo contrario. Y es alarmante, y todos los expertos están alarmados por la respuesta de Donald Trump y los gobiernos y los gobernadores. O sea, seamos prudentes, y me parece que está en nosotros, en espacio individual, tocar este tema y ser nosotros los que nos informamos y somos nosotros los que tomamos medidas preventivas, porque evidentemente el gobierno no lo está así haciendo. Así que siga las reglas de de los gobiernos, de los expertos más bien, de la CDC, de la WHO, de todas estas organizaciones que están ahí, que están hablando sobre esto, de los médicos, de los expertos, gente que sabe. No salga si no tiene que salir. Si su familia son varias personas, que salga una sola persona a hacer compra. Desinfecte todo lo que reciba. No es que se quede en su casa y se quede con hambre. Si tiene que salir, salga, compre lo necesario y regrese y quédese en su casa hasta que no tenga que salir otra vez. Haga todas las medidas posibles. Use mascarillas si las tiene. Si está enfermo. Guantes. Haga la medida. Tampoco abarate los recursos que vayan a necesitar en los hospitales. Pero si usted está enfermo y de alto riesgo, cuídese. Y si es joven, no sea irresponsable. Quédese en su casa si puede quedarse en su casa. Porque no será usted el que se vaya a morir, pero usted puede ser un portador de una enfermedad, una persona que sí puede estar en alto riesgo. Así que nada, aquí los dejo. Llega a sus propias conclusiones sobre, ¿verdad?, la crisis en Estados Unidos y cómo otros países lo han atacado. Ahí sabe lo que ha pasado en América Latina, sabe un poco más sobre esta medida que están implementando en el Congreso. Y nada, recuerde suscribirse al podcast, dejarnos sus reviews si le gusta, déjenos 5 estrellas en la plataforma en que sea que nos escuche. Y si decide contribuir, pues en las notas está cómo así hacerlo a este proyecto. Riegue la voz, compártelo con sus seres queridos y sigamos hablando sobre estos temas que tanto nos importan cada vez más. Así que nada, gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.